Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Leopoldo Sánchez y le doy la bienvenida a este segundo episodio de este canal de YouTube llamado Expediciones Multidimensionales. En este segundo episodio abordaremos algo que es bastante importante en nuestro quehacer diario, los puntos cardinales. Antes de seguir avanzando, debo comentarles que varios amigos me dijeron que era necesario, aparte de los problemas técnicos que tenía el primer video, era necesario aclarar algunos conceptos para poder entender mejor los contenidos que abordamos en el primer video, que era en definitiva la orientación espacial de la iglesia y las ciudades, en especial la del casco histórico de Santiago. Entonces hay algunos conceptos que es necesario precisarlos, como qué es lo que es el norte, qué es lo que es el sur, el este, el oeste, qué es lo que es un azimut, qué es lo que es la orientación espacial. Otra cosa que también es necesario revisar es la duración de los videos. Ya no van a ser tan largos, espero que no sobrepasen los 15 minutos. Por eso en este segundo y tercer capítulo trataré de precisar algunos conceptos y también el uso de algunas herramientas. Los puntos cardinales nos permiten ubicarnos en el espacio y de esta forma podemos orientarnos y movernos a conciencia. Sin embargo, para llegar hasta esta herramienta de orientación espacial, el surgimiento de los puntos cardinales ha sido un proceso temporalmente extenso a lo largo del desarrollo de la cultura y la ciencia. Los antiguos navegantes se orientaban por la procedencia de los vientos, el movimiento aparente que tienen las estrellas, planetas, luna y en especial el Sol, al ascender por el horizonte oriental, describen una dirección de este a oeste, la abscisa X. Luego, el eje de rotación de la Tierra permitiría trazar la ordenada Y, norte-sur, obteniendo una suerte de plano cartesiano, facilitando la identificación de cada uno de sus puntos en el plano. Las sombras proyectadas por la luz de sol durante el día van cambiando de posición y después de muchos años de observación de este fenómeno, se determinó con precisión el norte geográfico. Antes de la brújula, muchas culturas utilizaban un método basado en la sombra proyectada por un poste vertical, el gnomon. En el capítulo 6 del libro primero de Vitruvio, explica el método de uso de esta herramienta de orientación espacial. Con este método se obtenía el cardo, el cual era una línea principal orientada norte-sur en la planificación urbana romana. Luego, haciendo un trazado perpendicular, se obtenía el decumanus, o la línea transversal este-oeste, equivalente a la latitud, es decir, al paralelo donde estaba ubicado o parado el observador. De la palabra cardo viene cardinal o puntos cardinales. Cardo significa eje, pivote, bisagra, y su origen se remonta a tiempos más lejanos que los romanos, e incluso etruscos. Por tanto, es un descubrimiento que implicó años de perfección. Algo muy sorprendente logró Eratóstenes, aproximadamente 280 años antes de Cristo, puesto que, con el ángulo que proyectan las sombras en dos puntos distintos sobre la Tierra, logró medir con gran precisión el perímetro de la Tierra. Incluso con este método que usa las sombras podemos construir un calendario astronómico, un analema. Eso sí, lo anterior implica marcar la sombra de un poste vertical o gnomon a la misma hora durante varios días del año. Desde el punto de vista metodológico, se consultaron ciertas fuentes, como la Real Academia Española, junto a otras de sus publicaciones, como el Diccionario Histórico de la Lengua Española, que funciona como una herramienta científica interactiva que rastrea la evolución del verbo orientar, desde sus raíces del latín medieval hasta hoy. Si se hace un cruce de ambos diccionarios, podemos extraer la idea desde el punto de vista de la lingüística histórica y la geografía. El origen de las palabras norte, sur, este y oeste es bastante distinto al origen de los conceptos de cardinalidad espacial. Los seres humanos
identifican las direcciones mucho antes de que existieran estas palabras. El origen de la palabra norte, sur, este y oeste provienen de raíces proto-indoeuropeas y luego de ser consolidadas en el proto-germánico son adaptadas por otros idiomas, principalmente el francés, desde donde se transmite al español. En el caso del este, viene del proto-germánico autra, posteriormente adaptada al francés como est y adaptada al español medieval como este. Para la especie humana, el espacio que habita nunca ha sido neutro. Para la antropología y la geografía, el este demuestra que es una coordenada de la vida y el nacimiento de la gran mayoría de las culturas antiguas. El ser humano primitivo no tenía brújulas, usaba su propio cuerpo como eje, el antropocentrismo. Al levantarse, mirar hacia donde brilla el sol, es decir, el este, definía automáticamente el frente, dejando al oeste la muerte o el ocaso a la espalda. El oeste viene del protogermánico westra, adaptada al francés antiguo como ouest e incorporada al español medieval como oeste. El norte proviene del proto-indoeuropeo ner, que significa izquierda, puesto que el norte está a la izquierda de donde nace el sol. No olvidar la importancia del este para muchos pueblos, ya que según sus creencias, ahí vivían los dioses. Para no ir más lejos, la Biblia señala que la segunda venida de Cristo será desde el este. Por último, la palabra sur significa literalmente mediodía o dirección del sol al mediodía. El sol del mediodía proyecta el trazado norte-sur y además es el momento en que el sol se acerca más o se mueve más hacia el sur. Esta palabra tiene sus raíces en el protogermánico Sumprav. Luego, el francés antiguo lo asume como sud y finalmente el español medieval lo toma como sur. Con el desarrollo de la ciencia y observación, el norte surgió como la referencia principal, sobre todo con el desarrollo de la navegación y cartografía. La estrella del norte o estrella polar permitía determinar casi con exactitud el norte geográfico y la latitud en que se encuentra el observador, pero solo si las condiciones atmosféricas lo permitían, si se encontraban en el hemisferio norte, puesto que en el hemisferio sur no existe una estrella que se ubique en el sur astronómico como en el hemisferio norte. Tampoco servía la salida del sol al este, puesto que la salida del sol varía a lo largo del año, es decir, el sol no sale por el mismo lugar durante el amanecer, por lo que determinar el este preciso era muy complicado. Por tanto, era necesario un punto cardinal que tuviese una orientación que no variara durante el año o el transcurso del tiempo. El hemisferio norte tiene esa condición con la estrella polar, ya que aparentemente, y producto de la rotación de la Tierra, todos los cuerpos celestes giran en torno a ella y parece fija en la bóveda celeste. Finalmente, si se hace una proyección del eje de rotación de la Tierra hacia el firmamento, la estrella polar casi coincide con el eje de rotación, favoreciendo no solo la determinación del norte geográfico y astronómico, sino además la latitud en que se encuentra el observador. Por otro lado, en nuestra lengua existen conceptos o palabras de origen latín que también delimitan los puntos cardinales, como norte igual a septentrión, sur equivale a meridión, este es oriente y oeste occidente. El origen de la palabra orientarse es el testimonio lingüístico de la mayor necesidad espacial del ser humano. Orientarse significa, en su raíz más pura, buscar el oriente. Históricamente, antes de la brújula, el sol era el único hito matemático global y confiable. Orientarse era literalmente buscar el este para establecer los otros tres cuadrantes. Durante la Edad Media, los arquitectos e ingenieros alineaban los altares de las catedrales católicas hacia el este, para que la luz del sol naciente iluminara el camino hacia el altar. En la actualidad, en nuestro quehacer cotidiano, podemos entender la palabra orientarse como la capacidad de reconocer el espacio circundante
mediante hitos espaciales como montañas, edificios y también los puntos cardinales. Reconociendo lo anterior, podríamos saber hacia dónde dirigirnos. También, desde el punto de vista geográfico-matemático, lo entenderemos como el vector de referencia principal en un sistema de coordenadas de 2 dimensiones, 2D. En palabras simples, para saber hacia dónde ir, primero tienes que elegir qué dirección va a ser tu frente o el norte. En palabras simples, para saber dónde ir, primero tienes que elegir qué dirección va a ser tu frente. Por último, están los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Luego los ordinales, noreste, sureste, suroeste y noroeste. Y para terminar están los puntos subordinales, noreste, noreste, sureste, sureste, suroeste, oeste, suroeste, oeste, noroeste y noroeste. Que en definitiva son ángulos que dan mayor precisión a la orientación que vamos a tomar. Los puntos cardinales son el resultado de un proceso extenso en el tiempo, tanto cultural como astronómico. Transformaron la orientación espacial a partir de una visión muy básica antropocéntrica a una precisión matemático-geográfica. Estos conceptos, norte, sur, este, oeste, tienen una evolución en el tiempo. El lenguaje va evolucionando. Sus raíces más lejanas las podemos encontrar en un proto-indoeuropeo, luego en un proto-germánico, para luego el francés antiguo tomar muchos de estos conceptos, de estas palabras, de este origen, para que finalmente sean traspasadas al español antiguo. Sin olvidar la herencia técnica del latín, de conceptos como norte, septentrión, sur, meridión, este, oriente, oeste, occidente, y que son en definitiva un hito fundamental en el desarrollo de la navegación y la construcción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero se hayan entretenido con el trabajo que hice. Si es así, le pido que por favor pinchen me gusta, luego suscríbanse y además aprieten o pinchen la campanita de notificaciones. Y eso les permitirá saber cuando suba el próximo video, que no creo que pase más allá de una semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Espero verlos pronto. Adiós.